globo ocular. Esa es la comparación. Adelante, Doc. Muy bien, doctor. Sí, y el heliotropo, para que se acuerden de ese nombre raro, es una flor. Ujú. Y bueno, nos vamos adelante con los otros dos manifestaciones muy usuales, las manos de mecánico que se las van a encontrar descritas muy comúnmente. Como les menciono, vean la paciente que les presenté al inicio, pues esa paciente tenía telangiectasias periunguales. Si pueden ver su borde unguial, pues muy eritematoso, cutículas irregulares y engrosadas, y líneas horizontales como lo podemos ver en la imagen, aquí en las caras laterales de las manos, y también se puede presentar en la superficie palmar de los dedos y de las manos, como lo podemos apreciar en esta otra paciente, ¿sí? Y pues vean aquí esta otra paciente que es muy enriquecedora la imagen, porque vean aquí las manos del mecánico con las cutículas engrosadas, ¿sí? Con el eritema periungual y con las pápulas de Botrón bien marcadas, ¿verdad? Ahora, las calcificaciones subcutáneas o calcinosis cutis, ¿verdad? Esto son apariciones o depósitos de calcio, de hidroxiapatita de calcio, en tejidos blandos, como lo podemos observar en esta imagen, casi a nivel de codo, ¿verdad? Que indica que la dermatomiositis no está lo suficientemente controlada, ¿sí? Y aquí podemos ver otra imagen. Y esto pues es común que ocurra pues ya un poquito ya más avanzado, ¿verdad? Pues como les digo, indica que la dermatomiositis no está controlada. Ahora bien, pasando a la otra variante, la polimiositis, de la cual les digo que no se tiene como que certeza si se trata de una entidad nosológica específica, y que pues de hecho ya la ha eliminado de las clasificaciones actuales, se sigue mencionando. Como les menciono, cada una de las variantes tiene un mecanismo fisiopatológico distinto, ¿sí? La primera, como les menciono, es de afección perivascular, la dermatomiositis, ¿sí? Con afección sobre todo de linfocitos, perdón, con infiltración de linfocitos sobre todo CD4, ¿sí? Aquí el infiltrado va a estar mediado por linfocitos TCD8 citotóxicos, ¿sí? Y también por perforinas. Una cosa importante es que en las miopatías inflamatorias va a estar aumentado los niveles de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa, y se cree que estas eh, em, agentes inflamatorios son los que llevan a la debilidad muscular. Y pues aquí en el esquema podemos ver la cascada, sí, que termina, pero quería yo que vieran aquí los linfocitos TCD8 que afectan a la fibra muscular con un compromiso perifascicular, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es un fascículo muscular, ¿sí? Esto sería el perimicio, y cada uno de los que están aquí envolviendo sería el endomicio, y si estuviera pues así más grande sería el epimicio, ¿sí? Pues aquí está. El epimicio sería todo esto, ¿sí? No, no es lo mismo, olvídenlo, es lo mismo que ya les expliqué. Y pues vean aquí el infiltrado tanto de células CD4, sí, como de CD8, pero con predominio de la CD8, sí. Y pues es perifascicular, como ya les mencionaba. Ahora, esta está caracterizada, bueno, muy importante que me faltó decirles en la dermatomiositis, es que la dermatomiositis, la afección de debilidad muscular, es simétrica y usualmente proximal, a diferencia de aquí de la polimiositis, que aquí es asimétrica y que puede parecer proximal o distal, ¿sí? Pero pues ahorita les voy a dar algunos datos claros. Entonces es una debilidad muscular insidiosa y progresiva, indolora, que afecta al hombro y a cintura pélvica, o sea, partes proximales, sobre todo, pero también se puede presentar distal, como les menciono. La presentación común de los síntomas aparece 3 a 6 meses después del inicio de las primeras manifestaciones, y pues va a cursar con fatiga, anorexia, acompañada de debilidad, como ya les mencionaba, y la disnea, que es la queja más común después de la debilidad, esto cuando ya hay afección de músculos más importantes, ¿verdad? Y disfagia, pues como lo es el diafragma, y disfagia o cuando ya hay afección de la musculatura esofágica. Y ustedes me van a decir, pues bueno, pero ¿por qué el esófago? Pues porque recordemos que también tiene fibras de músculo esquelético, que esta enfermedad afecta únicamente a fibras de músculo esquelético.
Aquí a la exploración vamos a encontrar un paciente con dificultad para levantarse de la silla, como se ve en esta paciente, o para poder llevarse la mano hacia arriba para peinarse. Encontraremos los reflejos normales, excepto en músculos con gran atrofia. Eh, es, los músculos ya muy atrofiados se trataría de una enfermedad un poquito más avanzada. Sensación al tacto normal, encontrando que el paciente va a responder a la temperatura, a la propiocepción, o sea, a la posición del músculo, a la sensación de dolor en tacto, o sea, la nocicepción. Todo esto está conservado cuando se trate de un músculo que todavía no esté bien afectado. Disnea por afección diafragmática, crepitaciones finas en la auscultación, y esto se va a caracterizar también por tos seca. Si hacemos una radiografía encontraríamos un patrón intersticial difuso, y todo esto nos va a hablar de enfermedad intersticial pulmonar, que es caracterizada por fibrosis y o neumonitis intersticiales. Y como les mencionaba el doctor, efectivamente, si ya hay afecciones cardíacas, se va a manifestar sobre todo con arritmias, pero pues esto ya sería en una fase un poquito más avanzada. Ahora, hablando de la miositis por cuerpos de inclusión, que es el último subtipo importante que debemos de mencionar, es la que comúnmente se ve más en ancianos y sobre todo en varones. Recordemos que aquí la incidencia cambia. Acuérdense que en las otras es más común en mujeres 2 o 3 a 1, y aquí es más común en varones 3 a 1. Representa el 15 al 30% de las miositis idiopáticas, y no hay que confundirla con otra forma de miositis por cuerpos de inclusión, que es la forma hereditaria, porque esta usualmente es adquirida, ¿sí? Eh, y es menos frecuente la presencia de autoanticuerpos, como sí lo era en las otras afecciones. Y ya les hablé de los anticuerpos. Aquí va a ser muy característica, igual que en las otras, la disminución de la fuerza de presión, o sea, debilidad muscular, pie caído en forma simétrica, debilidad asimétrica de músculos proximales, atrofia de antebrazos y cuádriceps. Es bien importante, y vean esta imagen, cómo la musculatura de los flexores largos de los dedos va a estar atrofiada, ¿sí? Al igual que de los cuádriceps, sobre todo en las partes más distales. Esto es un hallazgo muy característico en la miositis por cuerpos de inclusión. Y nada más para corregir, la que es asimétrica es esta, ¿sí? Y que puede ser distal o proximal. Las otras dos eran simétricas y con debilidad proximal, más que nada. No hay manifestaciones cutáneas tampoco, como en la polimiositis tampoco las hay. La única que hay es en la dermatomiositis, y de hecho es el tema que vamos a ver hoy en derma. También se asocia a enfermedad intersticial pulmonar, y pues el paciente se va a quejar de que tiene dificultad para subir escaleras, que se cae muy frecuentemente y que tiene disminución de la fuerza de presión, como al momento de destapar una botella, ¿sí? Y pues esta imagen es muy característica de la miositis por cuerpos de inclusión. Y pues aquí un cuadro que recoge así las características más importantes de cada una. Por ejemplo, aquí en la dermatomiositis vamos a encontrar que, como les mencionaba, es una presentación bimodal, o sea, niños y adultos, ya les dije las edades. Como les mencionaba, dermatomiositis y polimiositis, afección proximal, debilidad proximal. En dermatomiositis, los signos cutáneos que no tienen ninguna de las otras, pápulas de Gotrón y heliotropo. También al inicio de la exposición les mencionaba que era la que más se asociaba a cáncer en un 15%, 2 o 3 años antes de la aparición de las miositis. Y pues la respuesta a esteroides, que de eso no me toca, ahorita va a hablar mi compañera, pero la miositis por cuerpos de inclusión es la que no responde a esteroides. Pero bueno, eso ahorita ya lo van a ver. Y pues aquí pueden ver las diferencias con las otras miositis, ¿sí? En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, como les he mencionado durante toda la ponencia, son infiltrados inflamatorios, ¿verdad? Dermatomiositis, sobre todo de linfocitos TCD4 y en menor medida TCD8, macrófagos y células B, que va a invadir la región del perimecio, pero sobre todo, y esto es, grábenselo, la dermatomiositis afecta el endotelio vascular. Por eso hay infiltrados perivasculares. Es común de la dermatomiositis, ¿sí? Que va a causar atrofia perifascicular, ¿sí? Eso de la dermatomiositis. La polimiositis, ya sabemos que su mecanismo es
por linfocitos citotóxicos a nivel del endomisio. Y miositis por cuerpos de inclusión encontraríamos vacuolas trianguladas agrupadas en fibras. Esto obedece a que cada una de las presentaciones tiene un mecanismo fisiopatológico diferente. Y aquí podemos ver en esta otra tabla comparativa los infiltrados que nos vamos a encontrar, ¿sí? Si hablamos de dermatomiositis, vean, efectivamente, los CD4 son más predominantes, en la polimiositis vean que los CD8 son más predominantes, la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y esto expresada en todas y de moléculas de adición como lo es esta, ¿sí? Vean que expresadas también, sobre todo en la polimiositis y por cuerpos de inclusión. Y aquí, muy importante, vean, infiltrado inflamatorio, dermatomiositis, como se los me he pasado repitiendo, perivascular, ¿sí? Las otras es perifascicular e infrafascicular, perimicial, ¿sí? Y pues ya, aquí en estas microfotografías, esta es una dermatomiositis y aquí podemos ver la atrofia, creo que a nivel de perimicio. Sí, a nivel de perimicio, sí, porque estos serían las fibras musculares, ¿sí? Esta es una tinción para complejo mayor de histocompatibilidad, según lo que dice las referencias, y pues vean que está bastante aumentado, ¿sí? Esta es una miositis por cuerpos de inclusión, vean pues los cuerpos de inclusión, como lo podemos ver aquí o aquí, ¿sí? Y pues bueno, la afección sistémica que se va a dar si afecta a otros componentes de la economía, que lo mayor y más comúnmente afectado es el pulmón con enfermedad intersticial pulmonar, que es la manifestación visceral por complicación más frecuente, con un curso subagudo crónico, como ya habíamos hablado, con crepitantes secos, y encontraríamos elevados, como se los mencioné en el diagrama, anticuerpos del tipo antisintetasa anti-Yo 1, JO1, ¿sí? Es importante. Su síndrome clínico puede aparecer la miositis más la enfermedad intersticial pulmonar más artritis más fiebre, ¿sí? Así se puede presentar. Afecciones cardiovasculares, pues un poquito más raras, pero ya pues avanzada la enfermedad, que inicia como una miocarditis con un mal pronóstico y que puede evolucionar a miocardiopatía dilatada y pues obviamente insuficiencia cardíaca y pues obviamente a la muerte. Digestivo, disfagia, por lo que ya les había comentado, y en casos mucho menos específicos se ha visto en formas jóvenes vasculitis intestinal y o perforación de víscera hueca, pero esto es muchísimo menos común. Pero se menciona de todos modos, se describe. Ahora, hablando de miopatía y cáncer, ya lo hemos tocado. Este es común que aparezca 2 o 3 años, como bien decía el doctor, antes o después del diagnóstico de la miositis. Y pues se dice que un paciente con dermatomiositis tiene 3 veces más el riesgo de padecer cáncer que los de la población general. El cáncer así, por excelencia que se va a asociar a esto, a este grupo de enfermedades va a ser el cáncer de ovario, ¿sí? Entonces siempre tenemos que investigarle también por ahí si es que llegáramos a diagnosticar a un paciente con dermatomiositis. ¿Por qué digo dermatomiositis y no las otras? Porque es el que mayor está asociado a cáncer, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que estudiar mama, próstata y pues ya sería toda mi parte. Pasamos a diagnóstico. Muy bien. Doctor, un segundo, regrésate. Sí, Esta doctor, cómo última no. parte del cáncer es bien, bien importante porque no se nos debe de pasar. Todos los pacientes que tengan reciente diagnóstico de dermatomiositis deben continuar en seguimiento forzosamente, dado que la incidencia sí es altilla. Em, como bien dijiste, tenemos que hacer mama y próstata también. El SEA de ovario es el más frecuente incluido. Otros de los que han tenido algo de asociación y que pues vale la pena porque son estudios básicos
que se pueden llegar a tomar es el timoma, que por suerte es un tumor benigno, y los cánceres de origen gastrointestinal, que por suerte esos, realmente el seguimiento es muy sencillo, porque eso es ver de los principales síntomas que vamos a ver es anemia, sangrado de tubos digestivos y pérdida de peso. Esto, si es un paciente que está en edad o con síntomas, amerita su endoscocolonoscopía de acuerdo a lo que amerita según los síntomas que encontremos también. Sin embargo, estos son otros que se han asociado. Los principales, como bien dijiste, Doc, es ovario, próstata y mama. Son los como que hay que aprenderse para examen. Esos tres, ¿ok? Y con respecto a otra cuestión bien importantito con respecto a las miopatías, es que el doctor nos refirió que es una entidad que todavía está muy, 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 digamos, sigue mucha investigación, pero todavía hay mucho desacuerdo, que es lo que quería decir. La tablita de clasificación que nos diste, créeme que si buscas en otro lado, de hecho, yo la última que chequé que estaba en el Up to Date, que generalmente siempre está actualizado, to- contempla las miopatías por fármacos. Incluye las miopatías inflamatorias inducidas por fármacos y las miopatías inducidas por miotoxicidad por fármacos, por ejemplo. Eso es otro agregado dentro del cuadro. Y por lo que vi en tu tablita que lo alcancé a leer, no venía, por ejemplo, esa entidad. Luego, por ejemplo, todavía no hay textos grandes de la miopatía por la miositis eosinofílica. Y es que no los hay porque realmente se parece mucho a la polimiositis. La única diferencia es que además de CD8 encuentras eosinófilos, pero más allá de eso, la entidad es muy similar a la polimiositis, por eso como que no ha habido mucho texto que salga. Sí los hay, pero realmente es muy poco. O sea, miopatías es un tema muy extenso que sigue todavía mucha investigación. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, por eso como que las clasificaciones van a encontrar variadas. Y yo creo que dependiendo de la clasificación es también cómo va a venir la epidemiología. Las miopatías primarias, que son estas tres que vimos, que están ampliamente descritas y así las van a encontrar en todos los textos, a pesar de que la polimiositis digan que pudiese ser una dermatomiositis sin datos clínicos, datos cutáneos, aunque digan eso, se sigue dando esta clasificación como clínica por cuestión de enseñanza, porque es más fácil, por eso lo van a seguir viendo. Sin embargo, en la clasificación real como tal, sí quiero que entiendan que ese punto es que todavía no se llega a un consenso. Hay tantos tipos y eso también infiere en su epidemiología de cómo determinar su incidencia. La que nos puso el doctor es prácticamente de las tres primarias, dermatomiositis, polimiositis y cuerpos de inclusión, que así se ha manejado como clásico. Sí son enfermedades de poca frecuencia, pero yo no diría raras. Realmente su frecuencia solo es menor que la del lupus. Yo les diría que en orden de frecuencia de enfermedades reumatológicas son las artropatías inflamatorias, incluyendo artritis reumatoide y las espondiloartritis. De ahí nos iríamos directamente al lupus, que ya el lupus lo vamos a meter ya como enfermedad rara, la verdad, pero de todos modos sí está teniendo una exacerbación importante en los últimos años y se puede comentar como enfermedad emergente. Y de ahí ya nos iríamos a las polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpo de inclusión, como la tercer gran agregada, que esa es su frecuencia, 11 a 20 en algunos lados por cada millón de habitantes, esa es la frecuencia real, pero realmente ya son enfermedades que vemos. Si tomamos la población de la laguna, mínimo estamos diciendo que existen de 20 a 40 casos en toda la laguna, y eso es suficiente para todos los médicos reumatólogos que hay en la laguna, porque pues realmente nada más hay como 4. Por eso les hago el comentario. O sea, sí son enfermedades que ya se están viendo, a fin de cuentas no las consideren tan raras, a pesar de que se clasifiquen así. Y punto final, cuando los detecten, las dermatomiositis específicamente, siempre hagan sus detecciones oportunas de cáncer.
Lo más importante son los primeros 2 años, la verdad, pero siempre hay que tener contemplado que estos pacientes tienen mayor riesgo. Entonces, continuemos, doc. Tenemos un poquito de tiempo, ya le avisé a mi clase que empezaré 15 minutos tarde, así que aprovechémoslos. Adelante. Muy bien. Bueno, entonces pasaríamos al diagnóstico. El diagnóstico va a ser fundamentalmente en una base de historia clínica y en una exploración física detallada. Aquí vamos a ver principalmente qué descartar como un uso de fármaco o droga que pueda inducir la miopatía o bien la presencia de enfermedad autoinmune o neoplasia. Y vamos a tener en cuenta estos puntos como consumo de fármacos, drogas, clínicas de conectivopatías, de neoplasias, antecedentes familiares, así como sus signos y evaluaciones de la fuerza muscular y la exploración neurológica. ¿Puedes darle la siguiente? Sí. Tenemos criterios diagnósticos tanto para cuerpos de miositis de cuerpos de inclusión y las otras dos. En la de cuerpos de inclusión vamos a tener 6 criterios que van a estar divididos según clínica y laboratorio y dependiendo de estas, las podemos clasificar como posible, probable o definida. Por ejemplo, en la posible va a tener un patrón atípico de debilidad que van a ser la clínica que ya hemos visto a lo largo de la clase y hallazgos histológicos incompletos que también ya los vimos, pero pues sería la invasión mononuclear de fibras no necróticas, fibras musculares vacuoladas, depósitos amiloides. Eh, en una categoría probable también va a ser una histología incompleta, pero ya vamos a tener hallazgos clínicos y de laboratorios sugestivos de duración de más de 6 meses, un inicio después de los 50 años, las características de la debilidad y los valores elevados de creatininas, que lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, y la definida, que va a tener una histología ya característica con todos los hallazgos y manifestaciones clínicas. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Estos ya serían de las otras dos, que es la poliomiositis y la dermatomiositis. Estos van a tener 5 criterios. Estos criterios, igual, dependiendo del número de los que tengan, en la poliomiositis podemos dividirlo en definida, probable y posible. Posible si se presentan 2 criterios, que como ya lo hemos visto a lo largo de la clase, este tipo de debilidad simétrica, generalmente proximal de musculatura de cintura o flexora cervical, la histología, que ya también vimos una probable necrosis en fibras musculares, fagocitosis, regeneración, atrofia perifascicular, la elevación sérica de enzimas musculares, que vamos a ver más adelante, una evidencia electromiográfica, que también la vamos a ver, y las cutáneas, como el exantema heliotropo, exantema eritematoso en cara, tórax, pápulas de Gotrón. Y bueno, si tiene 3 criterios va a ser probable, 4 van ya a ser una propiamente definida. Y en la dermatomiositis, el criterio 5, que van a ser las cutáneas, siempre van a estar presentes. Si presenta una va a ser posible, si presenta 2 de estos criterios va a ser probable y si presenta 3 ya va a ser una definida. Pues Estos últimos criterios, doctora, fíjate que han tratado de aumentar su sensibilidad, dado que, por ejemplo, el requerimiento de tener una electromiografía se vuelve a veces importante en esta patología. La electromiografía, créeme que no es un estudio tan accesible, al menos en la laguna sí, pero en otras partes de México no, que han tratado de modificarlos para tratar de ver si se pueden hacer mayores detecciones, pero no ha sido posible. Ha habido revisiones, pero todas las revisiones siempre terminan en este tipo de criterios. Este tipo de criterios ya son viejitos. No me acuerdo bien el año, pero creo que es 67. Los creadores se llaman Bohan y Peter y así se conocen estos, como los criterios de Bohan y Peter, y así los pueden seguir encontrando. Y ya son clásicos, ¿eh? Literalmente creo que todos los doctores, por lo menos entrados en medicina interna, los conocemos. Sí traten de aprenderse los 5 puntos principales, está bien fácil. Es debilidad característica, que es de cinturas escapular y pélvica. La histología, que muy bien nos las explicó el doctor.
la elevación de enzimas musculares, que pues yo creo que eso es por lógica, estamos hablando de enfermedades inflamatorias del músculo, la elevación de enzimas musculares es algo muy característico, no deben confundirlo con rabdomiólisis, por favor. Las miopatías inflamatorias todas elevan enzimas musculares. La electromiografía, aquí nos ponen los patrones característicos y ya por último, pues lo cutáneo, ¿verdad? Que ya lo vimos en todos los puntos anteriores. Por eso te digo, son 5 puntos clásicos clínicos bien importantes, excepto por la electromiografía, que es muy específico. Se ha tratado de sacar para darle mayor importancia. Se ha tratado de incluir en estos criterios la resonancia magnética. Hay una revisión que incluye como criterio diagnóstico la resonancia magnética como un punto 6. Sin embargo, les digo, ya son variantes. Los originales son este núcleo, que son los de Bohan y Peter. Adelante, doctora. Sí. Y bueno, ya hablando específicamente de las enzimas musculares, vamos a tener que va a haber elevaciones principalmente de creatinfosfoquinasa y va a estar elevado inclusive 10 veces el valor normal, aunque menciona que en las miopatías por cuerpos de inclusión suelen ser más bajos, y también recalcar que el grado de debilidad que presenta el paciente no va a ser proporcional al valor de las enzimas musculares. Puede aparecer normales o casi normales en una amiopática en pacientes con enfermedades evolucionadas e inclusive con una importante atrofia muscular, pues ya no van a tener este tipo de valores tan elevados. ¿Podrías darle a la siguiente? Ahorita, nada más rapidito, hay una entidad que aquí mencionaste que no habíamos mencionado, que es la dermatomiositis amiopática. Esta, así de sencillo, fuerza muscular conservada, solamente síntomas cutáneos. Esta, al igual que la presentación normal, tiene su asociación a cáncer, nada más para vigilancia, pero generalmente esa es su característica, que nada más tienes eritema en heliotropo, nódulos de Gottron, manos de mecánico, pero no hay ninguna debilidad. El paciente puede hacer sus actividades normales. Adelante. Y bueno, los autoanticuerpos que pueden estar presentes del 40 al 80% de los pacientes, esto ya lo vimos con deterioridad hace unos momentos. Y bueno, tenemos el anti-Mi, que es el de Delicasa, y también este anti-CAD CADM 140, que van a estar presentes en una frecuencia de 50 al 73% en los adultos. Y bueno, aquí ya podemos ver tanto si son específicos de una dermatomiositis o no. Si quieren ya podemos pasar a la siguiente para no. Ajá. Sí, gracias. Electromiografía, vemos que en el 10 al 15% va a ser normal o no concluyente, o sea, es muy poco. Y generalmente van a tener patrones miopáticos que son como los que se ven aquí al lado de donde dice normal, en donde tenemos estos potenciales polifásicos que van a ser de poca amplitud y corta duración, o sea, se ven muy cortos y pequeños. Van a tener actividad insercional, fibrilación espontánea y descargas repetitivas. Y aquí en el reclutamiento, que es como la contracción como tal muscular, vemos que esto va a depender de las unidades motoras y el reclutamiento va a disminuir, como podemos ver en las miopatías, a diferencia del normal. Podemos darle a la siguiente. Y en la biopsia muscular se menciona que este va a ser el diagnóstico definitivo y también ya lo hemos tocado en clases anteriores, digo, en momentos anteriores. Se mencionaba que inclusive puede obviarse en pacientes con lesiones clásicas de dermatomiositis, pero igual vamos a encontrar en la dermatomiositis infiltrados de linfocitos B principalmente, TCD4 positivos, con predominio perivascular, como ya lo hemos mencionado, y en la polimiositis va a haber una mayor infiltración de linfocitos TCD8 a nivel endomicial. Y aquí podemos ver el infiltrado claro en la imagen, que va a ser perivascular. Sí, puedes continuar. Y ya en el diagnóstico diferencial, pues se mencionaba que son múltiples
en las cuales nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial, pero las principales van a ser tanto las miopatías tóxicas, como ya se había mencionado, las estatinas, que en un 5% van a causar una miopatía, las miopatías metabólicas, las enfermedades musculares como las distrofias, atrofias musculares espinales, miastenia gravis, también enfermedades neurológicas como neuropatías de Guillain-Barré, inclusive por diabetes mellitus, porfiria, y las endocrinas como una afección por síndrome de Cushing, enfermedad de Addison o enfermedades tiroideas, hipotiroidismo. ¿Podrías pasarla a la siguiente? Y ya hablando sobre el tratamiento, vamos a ver que la base principal van a ser los corticosteroides y va a ser la prednisona. Se mencionaba que podríamos darla en un bolo de metilprednisolona intravenosa, que se mencionaba que era eh, lo más frecuente, o también podemos dar prednisona 1 miligramo por kilogramo en una dosis única matinal o en dosis divididas, pero se mencionaba que rara vez la dosis va a sobrepasar 40 a 60 miligramos al día. Aquí hay que ver, la dosis de esteroides se da en base a la gravedad de la sintomatología inicial. Aquí leves y moderados, corticoides a 1 miligramo o incluso 0.5 miligramos por kilo se usan. Las manifestaciones severas, que por severa tenemos que entender que ya incluye trastorno de la deglución como mínimo, y si no, pues bueno, dificultad respiratoria, disnea y debilidad de plano incapacitante. Estos pacientes son candidatos a pulsos de metil, que son de 1 gramo como mínimo. Si multiplicamos 15 miligramos por kilogramo, casi siempre sale 1 gramo, entre 900 y 1200. Entonces, estos son los candidatos a pulsos. Existen otros inmunosupresores, pero el objetivo de estos inmunosupresores es disminuir la dosis de esteroide. Estos pacientes prácticamente su pilar del tratamiento, bueno, ahí lo pusiste, estos agentes son ahorradores de esteroides, dado que su pilar del tratamiento son los esteroides. Lamentablemente sabemos los problemas de usar esteroides a dosis altas de manera crónica. Adelante, doctora. Sí, y bueno, sí, se van a dar inmunosupresores como azatioprina o metotrexato, esto para usarlo como agentes ahorradores de esteroides. ¿Puedes darle a la siguiente? Para una miopatía inflamatoria refractaria, en donde no hay un control de la enfermedad o ya hay un desarrollo evidente de toxicidad a los esteroides, nosotros podemos implementar inmunoglobulinas humanas policlonales que van a ser intravenosas, se van a dar 1 gramo por kilogramo al día durante 2 días consecutivos. Se mencionaba que se podía usar rituximab 1 gramo IV cada 2 semanas, siendo esto 2 perfusiones. Y se menciona que aunque el 83% de los pacientes que se estudiaron en un ensayo clínico hubo una mejoría, pero que ninguno alcanzó los objetivos fundamentales de en sí propiamente una mejoría de la enfermedad. Se mencionaba que es fundamental el uso de corticosteroides. Muy bien. ¿Podrías, pues, sí? ¿Quería mencionar algo, doctor? No, adelante, continúa. Muy bien. Y en las dermatomiositis, sobre las lesiones cutáneas, se va a recomendar evitarse la exposición solar, hacer uso de cremas con protección total, y también se menciona el tratamiento con antipalúdicos, con cloroquina e hidroxicloroquina, que se ha visto que hay una mejoría. Y también en las lesiones cutáneas refractarias podríamos usar un tacrolimus tópico, que también menciona una mejoría de este tipo de lesiones. Podríamos, ujú. Y bueno, se mencionaba que la bibliografía decía que en general el pronóstico no va a ser muy bueno. Entre el 11 y el 45% de los pacientes van a presentar una discapacidad grave como consecuencia de estas miopatías inflamatorias. Y se mencionaba que
para dar un factor, para dar un pronóstico malo, existen estos factores como una edad avanzada, una presencia de neoplasia concomitante, una afectación vulvar, cardiovascular o respiratoria y en el resultado un retraso en el tratamiento. Y ese sería todo. Muy bien, doctora, gracias. Miren, esos factores pronósticos son bien importantes, dado que eso es lo que determina qué pacientes podemos clasificar como bueno o mal pronóstico. Les mencionaba al principio, existen 3 pronósticos de esta enfermedad realmente. Como aquí lo pone la doctora, realmente una tercera parte de los pacientes permanecerá con una discapacidad grave y presentará alguna complicación fatal, siendo la más común la enfermedad pulmonar intersticial, más no es la única. Aquí solo quiero hacer un hincapié en los síntomas vulvares. Recuerden que los síntomas vulvares son síntomas que provienen de los nervios que salen del tallo cerebral. Aquí la afección de cuello, la afección de la deglución, sobre todo, son los síntomas vulvares que podemos detectar de manera más temprana. Y son, pues, por eso les mencionaba que un paciente que tiene trastorno de la deglución con dermatomiositis o polimiositis, hay que considerarlo de mal pronóstico o de alto riesgo. Por eso es muy importante tener cuidado. Otras afecciones vulvares es raro más altas, como por ejemplo trastornos del tercer par, que ya ven que empiecen con alteraciones de la visión, pero no, o sea, no es tan común. Llega a pasar, pero no es tan común. Yo diría que una afección vulvar tan alta, mejor piensen en el miastenia gravis, que es un diagnóstico diferencial de estos casos, la miastenia gravis, de hecho. La edad es importante. En este punto, pues nos hace pensar que la miositis por cuerpos de inclusión que se da en gente mayor de 50 años tiene peor pronóstico. Y sí, la miositis en cuerpos de inclusión tiende a tener peor pronóstico funcional, recordando que su asociación a cáncer es extremadamente baja comparado con las otras, pero funcionalmente llega a tener mal pronóstico. Si es asociado a neoplasias, casi por lo general estos pacientes que tienen neoplasias y miopatía, generalmente es porque la neoplasia es avanzada y el pronóstico era malo, casi por lo general. Y la afección cardiovascular y respiratoria siempre se asocia a mal pronóstico. Por suerte, la cardíaca, ya nos mencionó el doctor, es rara, pero cuando se presente, pues sí es temida. Y el otro punto es retraso en el tratamiento. Aunque no lo crean, sí sucede. Muchas veces consideramos que el paciente que viene con síntomas que parecen fatiga no tiene nada y le dan sintomáticos sin hacer un estudio completo. Y literalmente con hacer unas enzimas musculares virales y te das cuenta que están elevadas, ya lo puedes sospechar, porque muchos pacientes funcionalmente antes de empezar la enfermedad refieren cansancio y dolor muscular, más cansancio, porque el dolor es raro, pero refieren más cansancio y no le hacemos pruebas específicas para detectar debilidad de la cintura escapular y pélvica y puede